Visión de Anáhuac en 1519. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. En la era de los descubrimientos aparecen libros llenos de noticias extraordinarias y amenas narraciones geográficas. La historia, obligada a descubrir nuevos mundos, se desborda del cauce clásico y entonces el hecho político cede el puesto a los discursos etnográficos y a la pintura de civilizaciones. Los historiadores del siglo XVI fijan el carácter de las tierras recién halladas, tal como éste aparecía a los ojos de Europa, acentuado por la sorpresa, exagerado a veces. El dirigente Giovanni Battista Ramuzio publica su peregrina recopilación delle navigazioni e viaggi en Venecia y el año de 1550. Consta la obra de 3 volúmenes in folio que luego fueron reimpresos aisladamente y está ilustrada con profusión y encanto. De su utilidad no puede dudarse. Los cronistas de Indias del 600, Solís al menos, leyeron todavía alguna carta de Cortés en las traducciones italianas que ella contiene. En sus estampas finas y candorosas según la elegancia del tiempo, se aprecia la progresiva conquista de los litorales. Los barcos diminutos se deslizan por una raya que cruza el mar. En pleno océano se retuerce como cuerno de cazador un monstruo marino y en el ángulo irradia a picos una fabulosa estrella náutica. Desde el seno de la nube esquemática sopla un éolo mofletudo, indicando el rumbo de los vientos, constante cuidado de los hijos de Ulises. Vence pasos de la vida africana bajo la tradicional palmera y junto al cono pajizo de la choza siempre humeante. Hombres y fieras de otros climas, minuciosos panoramas, plantas exóticas y soñadas islas. Y en las costas de la Nueva Francia, grupos de naturales entregados a los usos de la caza y la pesquería, al baile o a la edificación de ciudades. Una imaginación como la de Stevenson, capaz de soñar la isla del tesoro ante una cartografía infantil, hubiera tramado sobre las estampas del Ramuzio 1001 regocijos para nuestros días nublados. Finalmente, las estampas describen la vegetación de Anáhuac. Deténganse aquí nuestros ojos. He aquí un nuevo arte de naturaleza. La mazorca de Ceres y el plátano paradisíaco, las pulpas frutales llenas de una miel desconocida, pero sobre todo las plantas típicas, la biznaga mexicana, imagen del tímido puercoespín, el maguey, del cual se nos dice que sorbe sus jugos a la roca, el maguey que se abre a flor de tierra lanzando a los aires su plumero, los órganos paralelos unidos como las cañas de la flauta y útiles para señalar la linde, los discos del nopal, semejanza del candelabro, conjugados en una superposición necesaria, grata a los ojos. Todo ello nos aparece como una flora emblemática y todo como concebido para blasonar un escudo. En los agudos contornos de la estampa, fruto y hoja, tallo y raíz son caras abstractas sin color que turbe su nitidez. Esas plantas protegidas de púas nos anuncian que aquella naturaleza no es como la del sur o las costas, abundante en jugos y vaos nutritivos. La tierra de Anáhuac apenas reviste feracidad a la vecindad de los lagos, pero a través de los siglos el hombre conseguirá desecar sus aguas trabajando como castor y los colonos devastarán los bosques que rodea la morada humana, devolviendo al valle su carácter propio y terrible. En la tierra salitrosa y hostil, destacadas profundamente, erizan sus garfios las garras vegetales, defendiéndose de la seca. Abarca la desecación del valle desde el año de 1449 hasta el año de 1900. 3 razas han trabajado en ella y casi 3 civilizaciones,
que poco hay de común entre el organismo virreinal y la prodigiosa ficción política que nos dio 30 años de paz augusta. 3 regímenes monárquicos divididos por paréntesis de anarquía son aquí ejemplo de cómo crece y se corrige la obra del Estado ante las mismas amenazas de la naturaleza y la misma tierra que cavar, de Netzahualcóyotl al segundo Luis de Velasco, y de este a Porfirio Díaz, parece correr la consigna de secar la tierra. Nuestro siglo nos encontró todavía echando la última palada y abriendo la última zanja. Es la desecación de los lagos como un pequeño drama con sus héroes y su fondo escénico. Ruiz de Alarcón lo había presentido vagamente en su comedia del semejante a sí mismo. A la vista de numeroso cortejo, presidido por virrey y arzobispo, se abren las esclusas. Las inmensas aguas entran cabalgando por los tajos, ese el escenario, y el enredo, las intrigas de Alonso Arias y los dictámenes adversos de Adrián Boot, el holandés suficiente, hasta que las rejas de la prisión se cierran tras Enrico Martín, que alza su nivel con mano segura. Semejante al espíritu de sus desastres, el agua vengativa espiaba de cerca la ciudad, turbaba los sueños de aquel pueblo gracioso y cruel, barriendo sus piedras florecidas, acechaba con ojo azul sus torres valientes. Cuando los creadores del desierto acaban su obra, irrumpe el espanto social. El viajero americano está condenado a que los europeos le pregunten si hay en América muchos árboles. Les sorprenderíamos hablándoles de una Castilla americana más alta que la de ellos, más armoniosa, menos agria seguramente, por mucho que en vez de colinas la quiebren enormes montañas, donde el aire brilla como espejo y se goza de un otoño perenne. La llanura castellana sugiere pensamientos ascéticos, el Valle de México más bien pensamientos fáciles y sobrios, lo que una gana en lo trágico, la otra en plástica rotundidad. Nuestra naturaleza tiene 2 aspectos opuestos. Uno, la cantada selva virgen de América apenas merece describirse, tema obligado de admiración en el viejo mundo. Ella inspira los entusiasmos verbales de Chateaubriand, horno genitor donde las energías parecen gastarse con abandonada generosidad, donde nuestro ánimo naufraga en emanaciones embriagadoras. Es exaltación de la vida, a la vez que imagen de la anarquía vital. Los chorros de verdura por las rampas de la montaña, los nudos ciegos de las lianas, toldos de platanares, sombra engañadora de árboles que adormecen y roban las fuerzas de pensar, bochornosa vegetación, largo y voluptuoso torpor al zumbido de los insectos, los gritos de los papagayos, el trueno de las cascadas, los ojos de las fieras, le dard empoisonné du sauvage. En estos derroches de fuego y sueño, poesía de hamaca y de abanico, nos superan seguramente otras regiones meridionales. Lo nuestro, lo de Anáhuac, es cosa mejor y más tónica, al menos para los que gusten de tener a toda hora alerta la voluntad y el pensamiento claro. La visión más propia de nuestra naturaleza está en las regiones de la mesa central. Allí la vegetación arisca y heráldica, el paisaje organizado, la atmósfera de extremada nitidez en que los colores mismos se ahogan, compensándolo la armonía general del dibujo, el éter luminoso en que se adelantan las cosas con un resalte individual y, en fin, para de una vez decirlo en las palabras del modesto y sensible Fray Manuel de Navarrete, una luz resplandeciente que hace brillar la cara de los cielos. En aquel paisaje, no desprovisto de cierta aristocrática esterilidad, por donde los ojos hierran con discernimiento, la mente descifra cada línea y acaricia cada ondulación. Bajo aquel fulgurar del aire y en su general frescura y placidez, pasearon aquellos hombres ignotos la amplia y meditabunda mirada espiritual. Extáticos ante el nopal del águila y de la serpiente, compendio feliz de nuestro campo, oyeron la voz del ave agorera que les prometía seguro asilo sobre aquellos lagos hospitalarios. Más tarde,
De aquel palafito había brotado una ciudad repoblada con las incursiones de los mitológicos caballeros que llegaban de las 7 cuevas, cuna de las 7 familias derramadas por nuestro suelo. Más tarde, la ciudad se había dilatado en imperio y el ruido de una civilización ciclópea como la de Babilonia y Egipto se prolongaba, fatigado, hasta los infaustos días de Moctezuma el Doliente. Y fue entonces cuando, en envidiable hora de asombro, traspuestos los volcanes nevados, los hombres de Cortés, polvo, sudor y hierro, se asomaron sobre aquel orbe de sonoridad y fulgores, espacioso circo de montañas. A sus pies, en un espejismo de cristales, se extendía la pintoresca ciudad, emanada toda ella del templo, por manera que sus calles radiantes prolongaban las aristas de la pirámide. Hasta ellos, en algún oscuro rito sangriento, llegaba ululando la queja de la chirimía y multiplicado en el eco el latido del salvaje. Dice Bernal Díaz del Castillo: parecía a las casas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. No sé cómo lo cuente. 2 lagunas ocupan casi todo el valle, la una salada, la otra dulce. Sus aguas se mezclan con ritmos de marea en el estrecho formado por las sierras circundantes y un espinazo de montañas que parte del centro. En mitad de la laguna salada se asienta la metrópoli como una inmensa flor de piedra, comunicada a tierra firme por 4 puertas y 3 calzadas anchas de 2 lanzas jinetas. En cada una de las 4 puertas un ministro graba las mercancías, agrúpanse los edificios en masas cúbicas, la piedra está llena de labores, de grecas. Las casas de los señores tienen vergeles en los pisos altos y bajos y un terrado por donde pudieran correr cañas hasta 30 hombres a caballo. Las calles resultan cortadas a trechos por canales. Sobre los canales saltan unos puentes, unas vigas de madera labrada capaces de 10 caballeros. Bajo los puentes se deslizan las piraguas llenas de fruta. El pueblo va y viene por la orilla de los canales comprando el agua dulce que ha de beber. Pasan de unos brazos a otros las rojas vasijas. Vagan por los lugares públicos personas trabajadoras y maestros de oficio esperando quien los alquile por sus jornales. Las conversaciones se animan sin gritería. Finos oídos tiene la raza y a veces se habla en secreto. Óyense unos dulces chasquidos, fluyen las vocales y las consonantes tienden a licuarse. La charla es una canturía gustosa. Esas shes, esas tles, esas ches que tanto nos alarman escritas, escurren de los labios del indio con una suavidad de aguamiel. El pueblo se atavía con brillo porque está a la vista de un grande emperador. Van y vienen las túnicas de algodón rojas, doradas, recamadas, negras y blancas, con ruedas de plumas superpuestas o figuras pintadas. Las caras morenas tienen una impavidez sonriente, todas en el gesto de agradar. Tiemblan en las orejas o la nariz las arracadas pesadas, y en las gargantas los collaretes de 8 hilos, piedras de colores, cascabeles y pinjantes de oro. Sobre los cabellos negros y lacios se mecen las plumas al andar. Las piernas musculosas lucen aros metálicos. Llevan anteparas de hoja de plata con guarniciones de cuero, cuero de venado amarillo y blanco. Suenan las flexibles sandalias. Algunos calzan zapatones de un cuero como de marta y suela blanca cosida con hilo dorado. En las manos aletea el abigarrado moscador o se retuerce el bastón en forma de culebra con dientes y ojos de nácar, puños de piel labrada y pomas de pluma. Las pieles, las piedras y metales, la pluma y el algodón confunden sus tintes en un incesante tornasol y, comunicándoles su calidad y finura, hacen de los hombres unos delicados juguetes. 3 sitios concentran la vida de la ciudad, en toda ciudad normal otro tanto sucede. Uno es la casa de los dioses, otro el mercado y el tercero el palacio del emperador. Por todas las colaciones y barrios aparecen templos, mercados y palacios menores. La triple unidad municipal se multiplica bautizando con un mismo sello toda la metrópoli.
El templo mayor es un alarde de la piedra. Desde las montañas de basalto y de pórfido que cercan el valle se han hecho rodar moles gigantescas. Pocos pueblos, escribe Humboldt, habrán removido mayores masas. Hay un tiro de ballesta de esquina a esquina del cuadrado base de la pirámide. De la altura puede contemplarse todo el panorama chinesco. Alza el templo 40 torres, bordadas por fuera y cargadas en lo interior de imaginería, saquizamíes y maderamiento picado de figuras y monstruos. Los gigantescos ídolos, afirma Cortés, están hechos con una mezcla de todas las semillas y legumbres que son alimento del azteca. A su lado, el tambor de piel de serpiente deja oír a 2 leguas su fúnebre retumbo. A su lado, bocinas, trompetas y navajones. Dentro del templo pudiera caber una villa de 500 vecinos. En el muro que lo circunda se ven unas moles en figura de culebras aisladas que serán más tarde pedestales para las columnas de la catedral. Los sacerdotes viven en la muralla o cerca del templo, visten hábitos negros, usan los cabellos largos y despeinados, evitan ciertos manjares, practican todos los ayunos. Junto al templo están recluidas las hijas de algunos señores que hacen vida de monjas y gastan los días tejiendo en pluma. Pero las calaveras expuestas y los testimonios ominosos del sacrificio pronto alejan al soldado cristiano, que en cambio se explaya con deleite en la descripción de la feria. Se hallan en el mercado, dice, todas cuantas cosas se hallan en toda la tierra, y después explica que algunas más en punto a mantenimientos, vituallas, platería. Esta plaza principal está rodeada de portales y es igual a 2 de Salamanca. Discurren por ella diariamente, quiere hacernos creer, 60.000 hombres, cuando menos. Cada especie o mercaduría tiene su calle sin que se consienta confusión. Todo se vende por cuenta y medida, pero no por peso, y tampoco se tolera el fraude. Por entre aquel torbellino andan siempre disimulados unos celosos agentes, a quienes se ha visto romper las medidas falsas. 10 o 12 jueces bajo su solio deciden los pleitos del mercado sin ulterior trámite de alzada, en equidad y a vista del pueblo. Aquella gran plaza traían a tratar los esclavos, atados en unas varas largas y sujetos por el collar. Allí venden, dice Cortés, joyas de oro y plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, huesos, caracoles y plumas, tal piedra labrada y por labrar, adobes, ladrillos, madera labrada y por labrar. Venden también oro en grano y en polvo guardado en cañutos de pluma, que con las semillas más generales sirven de moneda. Hay calles para la caza, donde se encuentran todas las aves que congrega la variedad de los climas mexicanos, tales como perdices y codornices, gallinas, lavancos, dorales, zarcetas, tórtolas, palomas y pajaritos en cañuela, buarros y papagayos, halcones, águilas, cernícalos y gavilanes. De las aves de rapiña se venden también los plumones con cabeza, uñas y pico. Hay conejos, liebres, venados, gamos, tuzas, topos, lirones y perros pequeños que crían para comer castrados. Hay calle de herbolarios, donde se venden raíces y hierbas de salud, en cuyo conocimiento empírico se fundaba la medicina. Más de 1.200 hicieron conocer los indios al doctor Francisco Hernández, médico de cámara de Felipe II y Plinio de la Nueva España. Al lado, los boticarios ofrecen ungüentos en platos y jarabes medicinales. Hay casas de barbería, donde se lavan y rapan las cabezas. Hay casas donde se come y bebe por precio, mucha leña, astilla de ocote, carbón y braserillos de barro, esteras para la cama y otras más finas para el asiento o para esterar salas y cámaras, verduras en cantidad y sobre todo cebolla, puerro, ajo, borraja, mastuerzo, berro, acedera, cardos y tagarninas. Los capulines y las ciruelas son las frutas que más se venden, miel de abejas y cera de panal, miel de caña de maíz tan untuosa y dulce como la de azúcar, miel de maguey, de que hacen también azúcares y vinos. Cortés, describiendo estas mieles al emperador Carlos V, le dice con encantadora sencillez: mejores que la rope. Los hilados de algodón para colgaduras, tocados, manteles y pañizuelos le recuerdan la alcaicería de Granada. Asimismo hay mantas, abarcas, sogas, raíces dulces y reposterías que sacan del Enequén. Hay hojas vegetales que hacen servicio de papel. Hay cañutos de olores con liquidámbar llenos de tabacos.
colores de todos los tintes y matices, aceites de chía que unos comparan a mostaza y otros a zaragatona, con que hacen la pintura inatacable por el agua. Aún conserva el indio el secreto de esos brillos de esmalte, lujo de sus jícaras y vasos de palo. Hay cueros de venado con pelo y sin él, grises y blancos, artificiosamente pintados, cueros de nutrias, tejones y gatos monteses, de ellos adobados y de ellos sin adobar, vasijas, cántaros y jarros de toda forma y fábrica, pintados, vidriados y de singular barro y calidad, maíz en grano y en pan, superior al de las islas conocidas y tierra firme, pescado fresco y salado, crudo y guisado, huevos de gallinas y ánsares, tortillas de huevos y de las otras aves. El zumbar y el ruido de la plaza, dice Bernal Díaz, asombran los mismos que han estado en Constantinopla y en Roma. Es como un mareo de los sentidos, como un sueño de Bruegel, donde las alegorías de la materia cobran un calor espiritual. En pintoresco atolondramiento, el conquistador va y viene por las calles de la feria y conserva de sus recuerdos la emoción de un raro y palpitante caos. Las formas se funden entre sí, estallan en cohete los colores, el apetito despierta el olor picante de las hierbas y las especias. Rueda, se desborda del azafate todo el paraíso de la fruta, globos de color, ampollas transparentes, racimos de lanzas, piñas escamosas y cogollos de hojas. En las bateas redondas de sardinas giran los reflejos de plata y de azafrán, las orlas de aletas y colas en pincel. De una cuba sale la bestial cabeza del pescado bigotudo y atónito. En las calles de la cetrería los picos sedientos, las alas azules y guindas, abiertas como un laxo abanico, las patas crispadas que ofrecen una consistencia terrosa de raíces, el ojo duro y redondo del pájaro muerto. Más allá, las pilas de granos vegetales negros, rojos, amarillos y blancos, todos relucientes y oleaginosos. Después, la venatería confusa donde sobresalen por entre colinas de lomos y flores de manos callosas, un cuerno, un hocico, una lengua colgante. Fluye por el suelo un hilo rojo que se acercan a lamer los perros. A otro término, el jardín artificial de tapices y de tejidos, los juguetes de metal y de piedra raros y monstruosos, sólo comprensibles siempre para el pueblo que los fabrica y juega con ellos, los mercaderes rifadores, los joyeros, los pellejeros, los alfareros, agrupados rigurosamente por gremios como en las procesiones de Alslot. Entre las vasijas morenas se pierden los senos de la vendedora. Sus brazos corren por entre el barro como en su elemento nativo. Forman asas a los jarrones y culebrean por los cuellos rojizos. Hay en la cintura de las tinajas unos vivos de negro y oro que recuerdan el collar ceñido a su garganta. Las anchas ollas parecen haberse sentado como la India, con las rodillas pegadas y los pies paralelos. El agua, resumando, gorgoritea en los búcaros olorosos. Lo más lindo de la plaza de Clara Gómara está en las obras de oro y pluma de que contrahacen cualquier cosa y color. Y son los indios tan oficiales de esto, que hacen de pluma una mariposa y un animal, un árbol, una rosa, las flores, las hierbas y peñas, tan al propio que parece lo mismo que o está vivo o natural. Y aconteceles no comer en todo un día poniendo, quitando y asentando la pluma y mirando a una parte y otra, al sol, a la sombra, a la vislumbre, por ver si dice mejor a pelo o contrapelo, o al través de la haz o del en vez. Y en fin, no la dejan de las manos hasta ponerla en toda perfección. Tanto sufrimiento pocas naciones lo tienen, mayormente donde hay cólera como en la nuestra. El oficio más primo y artificioso es platero. Y así sacan al mercado cosas bien labradas con piedras y hundidas con fuego, un plato chavado de un cuarto de oro y el otro de plata, no soldado, sino fundido y en la fundición pegado. Una calderica que sacan con su asa, como acá una campana, pero suelta. Un pez con una escama de plata y otra de oro, aunque tengan muchas. Vacían un papagayo que se le ande la lengua, que se le menee en la cabeza y las alas. Funden una mona que juegue pies y cabeza y tenga en las manos un hueso que parece que hila, o una manzana que parezca que come. Y lo tuvieron a mucho nuestros españoles, y los plateros de acá no alcanzan el primor. Esmaltan asimismo,
engastan, labran esmeraldas, turquesas y otras piedras y agujeran perlas. Hasta aquí Gómara. Los juicios de Bernal Díaz no hacen ley en materia de arte, pero bien revelan el entusiasmo con que los conquistadores consideraron al artífice indio. 3 indios hay en la Ciudad de México, escribe, tan primos en su oficio de entalladores y pintores, que se dicen Marcos de Aquino y Juan de la Cruz y el Crespillo, que si fueran en tiempo de aquel antiguo y afamado Apeles y de Miguel Ángelo Berruguete, que son de nuestros tiempos, les pusieran en el número de ellos. El emperador tiene contrahechas en oro y plata y piedras y plumas todas las cosas que debajo del cielo hay en su señorío. El emperador aparece en las viejas crónicas cual un fabuloso Midas cuyo trono reluciera tanto como el sol. Si hay poesía en América, ha podido decir el poeta, ella está en el gran Moctezuma de la silla de oro. Su reino de oro, su palacio de oro, sus ropajes de oro, su carne de oro. Él mismo no ha de levantar sus vestiduras para convencer a Cortés de que no es de oro. Sus dominios se extienden hasta términos desconocidos. A todo correr, parten a los 4 vientos sus mensajeros para hacer ejecutar sus órdenes. A Cortés, que le pregunta si era vasallo de Moctezuma, responde un asombrado cacique, pero ¿quién no es su vasallo? Los señores de todas estas tierras lejanas residen mucha parte del año en la misma corte y envían sus primogénitos al servicio de Moctezuma. Día por día acuden al palacio hasta 600 caballeros, cuyos servidores y cortejo llenan 2 o 3 dilatados patios y todavía hormiguean por la calle en los aledaños de los sitios reales. Todo el día pulula en torno al rey el séquito abundante, pero sin tener acceso a su persona. A todos se sirve de comer a un tiempo y la botillería y despensa quedan abiertas para el que tuviere hambre y sed. Venían 300 o 400 mancebos, dice el viejo cronista, con el manjar, que era sin cuento, porque todas las veces que comía y cenaba el emperador, le traían todas las maneras de manjares, así de carnes como de pescados y frutas y hierbas que en toda la tierra se podían haber. Y porque la tierra es fría, traían debajo de cada plato y escudilla de manjar un braserico con brasa, porque no se enfriase. Sentábase el rey en una almohadilla de cuero, en medio de un salón que se iba poblando con sus servidores, y mientras comía, daba de comer a 5 o 6 señores ancianos que se mantenían desviados de él. Al principio y al fin de las comidas, unas servidoras le daban aguamanos, y ni la toalla, platos, escudillas ni braserillos que una vez sirvieron, volvían a servir. Parece que mientras cenaba se divertía con los chistes de sus juglares y jorobados, o se hacía tocar música de zampoñas, flautas, caracoles, huesos y atabales, y otros instrumentos así. Junto a él ardían unas ascuas olorosas, y le protegía de las miradas un biombo de madera. Daba a los truhanes los relieves de su festín, y les convidaba con jarros de chocolate. De vez en cuando, recuerda Bernal Díaz, traían unas como copas de oro fino con cierta bebida hecha del mismo cacao que decían era para tener acceso con mujeres. Quitada la mesa, ida la gente, comparecían algunos señores y después los truhanes y jugadores de pies. Unas veces el emperador fumaba y reposaba, y otras veces tendían una estera en el patio y comenzaban los bailes al compás de los leños huecos. A un fuerte silbido rompen a sonar los tambores y los danzantes van apareciendo con ricos mantos, abanicos, ramilletes de rosas, papahigos de pluma que fingen cabezas de águilas, tigres y caimanes. La danza alterna con el canto, todos se toman de la mano y empiezan por movimientos suaves y voces bajas. Poco a poco van animándose y para que el gusto no decaiga, circulan por entre las filas de danzantes los escanciadores colando licores en los jarros. Moctezuma vestíase todos los días 4 maneras de vestiduras,
todas nuevas, y nunca más se las vestía otra vez, sigue diciendo nuestro cronista. Todos los señores que entraban en su casa no entraban calzados, y cuando comparecían ante él, se mantenían humillados, la cabeza baja y sin mirarle a la cara. Ciertos señores, añade Cortés, reprendían a los españoles, diciendo que cuando hablaban conmigo estaban exentos, mirándome a la cara, que parecía desacatamiento y poca vergüenza. Descalzábanse, pues, los señores, cambiaban los ricos mantos por otros más humildes y se adelantaban con 3 reverencias: Señor, mi señor, gran señor. Cuando salía fuera el dicho Moctezuma, que era pocas veces, todos los que iban por él y los que topaban por la calle le volvían el rostro, y todos los demás se postraban hasta que él pasaba, nota Cortés. Precedíale uno como lictor con 3 varas delgadas, una de las cuales empuñaba él cuando descendía de las andas. Hemos de imaginarlo cuando se adelanta a recibir a Cortés, apoyado en brazos de 2 señores, a pie y por mitad de una ancha calle. Su cortejo, en larga procesión, camina tras él formando 2 hileras, arrimado a los muros. Precédenle sus servidores, que extienden tapices a su paso. El emperador es aficionado a la caza. Sus cetreros pueden tomar cualquier ave a ojeo según es fama. En tumulto sus monteros acosan a las fieras vivas, mas su pasatiempo favorito es la caza de altanería, de garzas, milanos, cuervos y picazas. Mientras unos andan a volatería con lazo y señuelo, Moctezuma tira con el arco y la cerbatana. Sus cerbatanas tienen los broqueles y puntería tan largos como un geme y de oro. Están adornadas con formas de flores y animales. Dentro y fuera de la ciudad tiene sus palacios y casas de placer, y en cada una su manera de pasatiempo. Ábrense las puertas a calles y plazas, dejando ver patios con fuentes, losados como los tableros de ajedrez, paredes de mármol y jaspe, pórfido, piedra negra, muros veteados de rojo, muros traslucientes, techos de cedro, pino, palma, ciprés, ricamente entallados todos. Las cámaras están pintadas y esteradas, tapizadas otras con telas de algodón, con pelo de conejo y con pluma. En el oratorio hay chapas de oro y plata con incrustaciones de pedrería. Por los babilónicos jardines, donde no se consentía hortaliza ni fruto alguno de provecho, hay miradores y corredores en que Moctezuma y sus mujeres salen a recrearse, bosques de gran circuito con artificios de hojas y flores, conejeras, vivares, riscos y peñoles por donde vagan ciervos y corzos, 10 estanques de agua dulce o salada, para todo linaje de aves palustres y marinas, alimentadas con el alimento que les es natural, unas con pescados, otras con gusanos y moscas, otras con maíz y algunas con semillas más finas. Cuidan de ellas 300 hombres y otros cuidan de las aves enfermas. Unos limpian los estanques, otros pescan, otros les dan a las aves de comer, unos son para expulgarlas, otros para guardar los huevos, otros para echarlas cuando enloquecen, otros las pelan para aprovechar la pluma. A otra parte se hallan las aves de rapiña, desde los cernícalos y alcotanes hasta el águila real, guarecidas todas bajo toldos y provistas de sus alcándaras. También hay leones enjaulados, tigres, lobos, adibes, zorras, culebras, gatos, que forman un infierno de ruidos y a cuyo cuidado solamente se consagran otros 300 hombres. Y para que nada falte en este museo de historia natural, hay aposentos donde viven familias de albinos, de monstruos, de enanos, corcovados y demás contrahechos. Había casas para graneros y almacenes, sobre cuyas puertas se veían escudos que figuraban conejos, y donde se aponcetaban los tesoreros, contadores y receptores. Casas de armas cuyo escudo era un arco con 2 aljabas, donde había dardos, hondas, lanzas y porras, broqueles y rodelas, cascos, grebas y brazaletes, bastos con navajas de pedernal, varas de 1 y 2 gajos, piedras rollizas hechas a mano, y unos como paveses que al desenrollarse cubrían todo el cuerpo del guerrero. 4 veces el conquistador anónimo intentó recorrer los palacios de Moctezuma. 4 veces renunció fatigado. La flor
Madre de la sonrisa, dijo una vez el nigromante, si en todas las manifestaciones de la vida indígena la naturaleza desempeñó función tan importante como la que revelan los relatos del conquistador, si las flores de los jardines eran el adorno de los dioses y de los hombres, al par que motivos utilizados de las artes plásticas y jeroglíficas, tampoco podían faltar en la poesía. La era histórica en que llegan los conquistadores a México procedía precisamente de la lluvia de flores que cayó sobre las cabezas de los hombres al finalizar el cuarto sol cosmogónico. La tierra se vengaba de sus escaseces anteriores y los hombres agitaban las banderas de júbilo. En los dibujos del Códice Vaticano se la representa por una figura triangular adornada con torsales de plantas, la diosa de los amores lícitos, colgada de un festón vegetal, baja hacia la tierra mientras las semillas revientan en lo alto, dejando caer hojas y flores. La materia principal para estudiar la representación artística de la planta en América se encuentra en los monumentos de la cultura que floreció por el Valle de México inmediatamente antes de la conquista. La escritura jeroglífica ofrece el material más variado y más abundante. Flor era uno de los 20 signos de los días. La flor es también signo de lo noble y lo precioso, y asimismo representa los perfumes y las bebidas. También surge de la sangre del sacrificio y corona el signo jeroglífico de la oratoria. Las guirnaldas, el árbol, el maguey y el maíz alternan en los jeroglifos de lugares. La flor se pinta de un modo esquemático, reducida a estricta simetría, ya vista por el perfil o ya por la boca de la corola. Igualmente, para la representación del árbol se usa de un esquema definido. Ya es un tronco que se abre en 3 ramas iguales, rematando en haces de hojas, o ya son 2 troncos divergentes que se ramifican de un modo simétrico. En las esculturas de piedra y barro hay flores aisladas, sin hojas, y árboles frutales radiantes, unas veces como atributos de la divinidad, otras como adornos de la persona o decoración exterior del utensilio. En la cerámica de Cholula, el fondo de las ollas ostenta una estrella floral, y por las paredes internas y externas del vaso corren cálices entrelazados. Las tazas de las hilanderas tienen flores negras sobre fondo amarillo, y en ocasiones la flor aparece meramente evocada por unas fugitivas líneas. Busquemos también en la poesía indígena la flor, la naturaleza y el paisaje del valle. En los viejos cantares nahuas, las metáforas conservan cierta audacia, cierta aparente incongruencia, acusa hasta el hecho mismo del valle. Estoy en un lecho de rosas, parece decirnos, y envuelvo mi alma en el arco iris de las flores. Ellas cantan en torno suyo y verdaderamente las rocas responden a los cantos de las corolas. Quisiera ahogarse de placer, pero no hay placer no compartido, y así sale por el campo llamando a los de su pueblo, a sus amigos nobles y a todos los niños que pasan. Al hacerlo llora de alegría. La antigua raza era lacrimosa y solemne, de manera que la flor es causa de lágrimas y de regocijos. La parte final decae sensiblemente, y es quizá aquella en que el misionero español puso más la mano. Podemos imaginar que en una rudimental acción dramática, el cantor distribuía flores entre los comensales a medida que la letra lo iba dictando. Sería una pequeña escenificación simbólica, como esas de que aún dan ejemplo las celebraciones de la iglesia. Anúncianlas ya los ritos dionisíacos, los ritos de la naturaleza y del vegetal en la antigua Grecia, y perduran todavía, hasta cierto punto, en el sacrificio de la misa. La peregrinación del poeta en busca de flores y aquel interrogar al pájaro y a la mariposa evocan en el lector la figura de Sulamita en pos del amado. La imagen de las flores es frecuente como una obsesión. Hay otro cantar que nos dice: tomamos, desenredamos las joyas, las flores azules son tejidas sobre las amarillas que podemos darlas a los niños. Que mi alma se envuelva en varias flores, que se embriague con ellas, porque pronto debo ausentarme. La flor aparece al poeta como representación de los bienes terrestres, pero todos ellos nada valen ante las glorias de la divinidad.
Aun cuando sean, dice, joyas y preciosos ungüentos de discursos, ninguno puede hablar aquí dignamente del dispensador de la vida. En otro poema relativo al ciclo de Quetzalcóatl, el ciclo más importante de aquella confusa mitología, símbolo de civilizador y profeta, a la vez que mito solar más o menos vagamente explicado, en toques descriptivos de admirable concentración, surge a nuestros ojos la casa de los rayos de luz, la casa de culebras emplumadas, la casa de turquesas, de aquella casa que en las palabras del poeta brilla como un abigarrado mosaico, han salido los nobles, quienes se fueron llorando por el agua, frase en que palpita la evocación de la ciudad de los lagos. El poema es como una elegía a la desaparición del héroe. Se trata de un rito lacrimoso, como el de Perséfone, Adonis, Tamuz o alguno otro popularizado en Europa, solo que a diferencia de lo que sucede en las costas del Mediterráneo, aquí el héroe tarda en resucitar, tal vez nunca resucitará. De otro modo, hubiera triunfado sobre el dios sanguinario y zurdo de los sacrificios humanos, e impidiendo la dominación del bárbaro azteca, habría transformado la historia mexicana. El Quetzal, el pájaro iris que anuncia el retorno de ese nuevo Arturo, ha emigrado ahora hacia las regiones sísmicas del continente, intimando acaso nuevos destinos. Lloré con la humillación de las montañas, dice otro poema. Me entristecí con la exaltación de las arenas, que mi señor se había ido. El héroe se muestra como un guerrero. En nuestras batallas estaba mi señor adornado con plumas, y a pocas líneas estas palabras de desconcertante síntesis. Después que se hubo embriagado, el caudillo lloró. Nosotros nos glorificamos de estar en su habitación, que me recuerda el cantar de cantares. Metióme el rey en su cámara, gozarnos hemos y alegrarnos hemos en ti. El poeta tiene muy airosas sugestiones. Yo vengo de Nonohualco, nos dice, como si trajera pájaros al lugar de los nobles, y también lo acosa la obsesión de la flor. Yo soy miserable, miserable como la última flor. Cualquiera que sea la doctrina histórica que se profese. Y no soy de los que sueñan en perpetuaciones absurdas de la tradición indígena, y ni siquiera fío demasiado en perpetuaciones estrictas y al pie de la letra de la española. Nos une con la raza de ayer, sin hablar de sangres, la comunidad del esfuerzo por domeñar nuestra naturaleza brava y fragosa, esfuerzo que es la base bruta de la historia. Nos une también la comunidad mucho más profunda de la emoción cotidiana ante el mismo objeto natural. El choque de la sensibilidad con el mismo mundo labra, engendra un alma común. Pero cuando no se aceptara lo uno ni lo otro, ni la obra de la acción común, ni la obra de la contemplación común, convéngase en que la emoción histórica es parte de la vida actual, y sin su fulgor nuestros valles y nuestras montañas serían como un teatro sin luz. El poeta ve, al reverberar de la luna en la nieve de los volcanes, recortarse sobre el cielo el espectro de doña Marina, acosada por la sombra del flechador de estrellas. O sueña con el hacha de cobre en cuyo filo descansa el cielo, o piensa que escucha en el descampado el llanto funesto de los mellizos que la diosa, vestida de blanco, lleva a las espaldas. No le neguemos la evocación, no desperdiciemos la leyenda. Si esa tradición nos fuere ajena, está como quiera en nuestras manos, y sólo nosotros disponemos de ella. No renunciaremos, oh Kitz, a ningún objeto de belleza, engendrador de eternos goces. Madrid,
1915.